Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 6:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludamos al señor ministro de Gobierno, señor ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal. Lo invitamos a un diálogo para conocer por dónde caminan las líneas de trabajo que han sido permanentes, persistentes en la atención a los grupos vulnerables, pero ahora con estos resultados en los gobiernos seccionales, ¿cómo articular estas políticas que finalmente redunden en beneficio de los que más necesitan? Señor ministro Bernal, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Hay una realidad electoral que en el marco de un Estado de Derecho hay que respetarla y empezar inmediatamente un proceso de articulación. Hay una gran cantidad de proyectos y programas que tenemos con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, particularmente juntas parroquiales, alcaldías y también con algunas prefecturas del país, en donde mediante un convenio de cooperación realizamos acciones para dar amplitud al servicio y atención a grupos vulnerables. Miguel, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene dos ejes fundamentales. El primero, transferencias monetarias, usted le conoce, bonos, pensiones, y un segundo eje que está enmarcado en los servicios sociales. Este eje entrega servicios de aproximadamente a 460,000 núcleos familiares en el Ecuador. Lo hacemos también de dos maneras. La una, a través de administración directa, es decir, con nuestros técnicos, con nuestra infraestructura, con nuestros psicólogos, con nuestras educadoras, etcétera. Y la otra, mediante convenios de cooperación. Estos convenios de cooperación en donde el Estado ecuatoriano invierte casi 214 millones de dólares. Perdón, le decía 214 millones de dólares. Lo hacemos también a través de organizaciones de condición privada sin fines de lucro, como fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos autónomos descentralizados también. ¿Cómo funciona este modelo, Miguel? Si yo tengo capacidad de atender a 70 niños, solo para el ejemplo, ¿no? Un gobierno autónomo dice, yo pongo el 30% adicional y atendamos a 100 niños. Primero, ampliamos la red de protección. Segundo, también tenemos la posibilidad de no duplicar acciones, sino más bien planificarlas en territorio con conocimiento más aún de causa de los gobiernos de cercanía. Por lo tanto, el modelo, reitero, funciona. Lo que tenemos que hacer es generar acciones de articulación real para que se garantice, en primer lugar, que la atención a aquellos beneficiarios efectivamente se dé. Segundo, que los recursos públicos sean bien utilizados y de esta manera la articulación del control por parte del Estado ecuatoriano para con los cooperantes tiene que sostenerse, y este es uno de los primeros retos que tenemos en nuestro gobierno, considerando de que es la primera ocasión que trabajaremos con nuevas autoridades dentro de un proceso de cambio democrático. Tenemos que generar ese acercamiento y esa ratificación del apoyo que tendrá el Estado para los gobiernos autónomos descentralizados. De esa manera, señor ministro, con las nuevas autoridades se sentarán una vez que se posesionen para continuar con estas políticas tan necesarias para la atención a los grupos vulnerables. Usted conoce que la dirimencia por parte de una nueva autoridad de continuar con un modelo de gestión está en ellos justamente. Yo creería, entendería, es la primera ocasión que vamos a tener un cambio de autoridad. Pensemos, por ejemplo, en una junta parroquial de la provincia de Pichincha. Si es que el nuevo presidente de la junta creyere pertinente no suscribir o no ratificar el convenio que tiene para con nosotros, obviamente nosotros tendríamos que buscar mecanismos de complementariedad para que otra organización, sea de la sociedad civil u otro gobierno autónomo descentralizado, permita un grado de cobertura en ese sector. Si no es la Junta, puede ser la alcaldía. En ese contexto, nuestra preocupación, y este es un plan de acción que lo estamos estructurando para ir ratificando. Bueno, los convenios en su mayoría se han suscrito, casi el 93%, inclusive debo decirle, Miguel, esto ha sido un récord, porque normalmente los convenios se suscribían a mediados de año.
en lo previo se tenía actas de intención que la Contraloría las observó como un procedimiento no adecuado y nuestra administración se ha enmarcado en lo institucional. Por eso hoy firmamos los convenios a temprano inicio del año. En enero logramos alrededor del 90%, vamos creo que por el 94, 95%. Aquel porcentaje adicional habrá que esperar la decisión de las nuevas autoridades, pero nosotros nos preocupamos por dar la cobertura a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué logramos firmar los convenios con anticipación? Eso también es válido aclararlo. Porque cambiamos institucionalmente algunos temas que son de enorme trascendencia. Por ejemplo, antes no se suscribía un nuevo convenio si no se liquidaba el año precedente, en este caso el 22. Nosotros hemos cambiado, porque tienen que ir por dos cuerdas separadas. Puede no liquidarse el 22, nosotros arrancamos la atención del 23 y esto ha permitido que la cobertura hacia los sectores a los que prestamos el servicio se garantice. Y esto también ha permitido que esta relación con los gobiernos autónomos, con las autoridades vigentes hasta el 24, o estoy mal, 14 de mayo, si mal no recuerdo, se posicionan las nuevas autoridades en alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y se procederá primero a la ratificación y ejecución del convenio y luego, obviamente, aquellos que por alguna razón todavía no hemos logrado suscribir, una dirimencia y un acercamiento directo por parte de todo el equipo, porque usted comprende que el ministerio no es solo el ministro, pues son viceministros, zonales, distritales, los subsecretarios, y todo está encasillado en un acto, digamos, en una acción protocolaria que hemos estado estableciendo estos días para poder tener una garantía de la prestación del servicio. Lo más importante, Miguel, más allá de la relación política que puede existir o no, porque siempre usted sabe que ya en el momento de una elección hay una diferencia ideológica, política, pero ya al momento de concluir una elección hay que dar la vuelta a la página, pensar en el país, pensar en la circunscripción a la que se presta, a la que se debe cada autoridad, y lógicamente como gobierno tengo la directriz del presidente Lasso de que no escatimemos ningún esfuerzo ni generemos ningún tipo de acción negativa, digamos así, con ningún gobierno autónomo independiente de la autoridad y de la tendencia política que sea, sino que apoyemos con esos recursos que le mencioné, alrededor de 214 millones de dólares es lo que el Estado ecuatoriano entrega para con sus cooperantes, es decir, fundaciones y gobiernos autónomos descentralizados. Señor ministro Bernal, ese 93% y ese 7% que queda, ¿con quiénes no se ha avanzado, no se ha suscrito, que permita articular estas políticas del gobierno central con los gobiernos locales? Mire, particularmente o identificar alguno u otro está más determinado por procedimientos administrativos. Es decir, no han entregado los documentos, no se ha validado el proyecto en su totalidad, no por temas de carácter político, eso primero lo aclaro. Segundo, realmente son algunas juntas parroquiales, algunas fundaciones, no necesariamente alcaldías, con todas ellas hemos avanzado en la suscripción de los convenios, pero son temas que pueden regularse, Miguel. Yo creo que a lo inverso, más bien nosotros, a través de usted, de este medio de comunicación, permítame exteriorizar a todos los gobiernos autónomos descentralizados, a las nuevas autoridades electas el pasado 5 de febrero, de que hay una predisposición del gobierno de garantizar que efectivamente esos convenios se ratifiquen, de garantizar de que nuestra prioridad no es la relación política con la autoridad, sino nuestra prioridad son los sectores vulnerables. Recuerde que el Ministerio de Inclusión Económica y Social genera una rectoría para la atención a grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes a través de las casas de acogida, y esto lo trabajamos de manera articulada con la sociedad civil, con el sector público a través de los GATS, es decir, es la predisposición ya determinada por el presidente luego de conocerse los resultados de que no se escatime ningún esfuerzo y que se deje totalmente de lado esta eventualidad de creer que porque hay una nueva autoridad se tiene que volver a reconcebir un proceso de acercamiento, de trabajo conjunto. Al revés, tenemos que ratificarlo, pero le reitero, nombres específicos de las juntas. Miguel, tenemos alrededor de 4,000 cooperantes en el país, entre el sector privado
sin fines de lucro, que son fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, y los gobiernos autónomos, que solo alcaldías son 221, no todas tienen con nosotros, pero sí la enorme mayoría, igual juntas parroquiales, casi 1000 juntas parroquiales en el país. Entonces, la verdad no le tendría en mente exactamente cuáles son los GATS, pero más bien el mensaje es conceptual. Estamos abiertos, prestos, y tenemos que más bien avanzar con toda la celeridad para que el sector al que nos debemos sea atendido y tenga la mayor eficiencia del sector público, sea la línea ideológica que sea. Lo fundamental es que la política social se acentúe en el territorio, como ha sido la disposición del presidente Lasso. Señor ministro Bernal, ¿cuáles son los sustentos para esta política social y cuáles son las líneas prioritarias con las que se ha venido actuando y se debería continuar? Mire, nosotros hemos sido primero garantistas de que por lo menos las mismas personas beneficiarias de la política social del gobierno nacional se sostenga. Hoy por hoy, Miguel, nosotros cerramos un presupuesto de 1.711 millones de dólares, ¿no? Que es el presupuesto más alto de la historia institucional del MIES, para dar una atención a 1.903.000 núcleos familiares en el país, que no es poco, lo cual nos ha permitido dar una cobertura y generar una permeabilidad en los sectores más vulnerables. Pero dentro de esa política social es indudable que la prioridad, por disposición del presidente Lasso, sin duda es la disminución de la desnutrición crónica infantil. Esto se ha avanzado de manera notoria. En los próximos días el presidente anunciará inclusive los resultados positivos, sin duda, para el país, de todo lo que esto significa ya de manera tangible, porque veníamos de tener un país en donde 3 de cada 10 niños sufrían desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Bordeábamos del 29% de desnutrición crónica infantil en niños de 0 a 5 años. Nuestra misión está enmarcada en ello. Somos el segundo país más alto de la región, solo nos supera Guatemala, Miguel, con el 43%. Todos los demás países, incluyendo aquellos que tienen indicadores económicos, sociales mucho más bajos que los nuestros, como el caso de Haití, por ejemplo, tienen un porcentaje menor. Y créame que en esto sí quiero poner el énfasis necesario. Creo que la desnutrición crónica infantil es un asunto que nunca se lo debatió en los medios de comunicación, y la última entrevista que yo tuve con usted, sí lo hicimos, ahora lo ratificamos, muestra que efectivamente la preocupación de un gobierno que está enmarcada en nuestra niñez, que es el futuro mismo del Ecuador, en donde quienes están con desnutrición crónica infantil han complicado su situación personal, intelectual, física, psicosocial. Entonces no podemos seguir dejando para que continuar con esto, para que nuestros niños tengan desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, se ha actuado. Y recuerde que el año pasado nosotros entregamos 37.500 bonos de infancia futuro, que esto va enfocado en las madres gestantes de los sectores pobres y de pobreza extrema del país, para contribuir efectivamente a disminuir la desnutrición crónica infantil. Este año hay una disposición y presupuestariamente cubierta de crecer el 50% más, de duplicar, de tener al menos 30.000 bonos de infancia futuro adicionales para el subsiguiente año, en el 2024, cubrir la meta de llegar a 85.000. Esto, Miguel, permite una cobertura, sobre todo madres gestantes, adolescentes del sector rural, y si puede particularizar más, de aquellas 723 parroquias priorizadas que la Secretaría Técnica así determinó. ¿Quiénes son? Las parroquias en donde mayor prevalecencia existe de la desnutrición crónica infantil. Es decir, hay un trabajo muy profesional, muy técnico, pero también con conciencia política de dónde debemos atacar. Usted me preguntaba, ¿en dónde se enmarca la política social? En todo lo que le he mencionado, pero particularmente creo que es un reto de todos los ecuatorianos, y no solamente del gobierno nacional, de los gobiernos autónomos. Y aquí es un llamado también que en este marco debemos continuar dados de la mano para disminuir la desnutrición crónica infantil, porque usted puede hacer todo el círculo positivo: consejería familiar adecuada, el bono infancia futuro, los buenos chequeos prenatales y del niño sano, la lista integral de salud que tiene el Ministerio de Salud, la educomunicación a través del Ministerio de Educación, etcétera.
y llegamos a una comunidad con todos estos componentes y no hay agua potable. Entonces, mire usted, no se cierra el círculo. Para ello, el BEDE, por disposición del presidente, el BEDE, que también forma parte de la mesa para disminuir la desnutrición crónica, determinó la entrega de recursos no adecuados a los GATS para que en el marco de sus competencias se cumplan. Y de esta manera cerrar un círculo virtuoso para atender a nuestros niños y niñas en los sectores vulnerables del país. Señor ministro, ¿cómo se ha avanzado en esta política de uno de los ejes fundamentales, como es la desnutrición crónica infantil? Usted nos ha relatado las atenciones, el presupuesto, pero ¿cómo se va a seguir acometiendo este año de tal manera que se llene a lugares en donde antes el Estado ecuatoriano no había atendido? Hay sectores identificados, mapeados. ¿Cómo van a continuar este año 2023? Mire, hoy tengo a partir de las 14 horas una comparecencia a la Asamblea Nacional en donde evaluaremos más o menos lo que usted me acaba de mencionar. Estamos particularizando en un cantón de la Amazonía ecuatoriana, de la provincia de Morona Santiago, de Taisha, en donde efectivamente generamos la atención, damos toda la atención a los niños y niñas de ese sector. Más de esta comparecencia está motivada en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales por el tema de la minería ilegal y qué acciones hemos tomado para precautelar los efectos que esta minería ilegal puede haber generado en los sectores vulnerables del país. Pero le mencionaba esto como un antecedente. Y efectivamente, Miguel, nosotros hemos generado una trazabilidad para que, primero, trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quiénes más que los gobiernos autónomos para conocer los gobiernos de cercanía, cuáles son los sectores más importantes y de inmediata atención que se requiere en el territorio? Segundo, obviamente hemos entendido que, por ejemplo, no podemos hacer un trabajo unitario, unilateral, individual, el gobierno central. Esto de disminuir la desnutrición crónica infantil es un compromiso de todos, de ustedes, los medios de comunicación, por ejemplo, de darle la trascendencia necesaria para la comunicación permanente y constante del control de los niños en todos los sectores del país, porque inclusive a veces no solo pasa por el tema alimenticio, de hecho, no solo pasa por el tema alimenticio la desnutrición crónica infantil, tiene que existir varias condicionalidades, sobre todo de salud, y ahí el bono Infancia Futuro toma sentido, Miguel. Nosotros entregamos un bono que tiene un valor global de $60 para la madre gestante y madres de niños de 0 a 45 días. Pero ¿cómo lo cobra? Lo cobra $50 de manera recurrente, permanente, durante 1000 días. ¿Por qué 1000 días? Porque más o menos es la temporalidad que buscamos dar cobertura como Estado. 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño, porque desde el mismo proceso de gestación debemos encargarnos para disminuir la desnutrición crónica infantil. Entonces, se entrega $50 de manera permanente, recurrente, mensual, durante 2 años, 9 meses aproximadamente, de acuerdo a la planificación que cubre los 1000 días. Pero además se entrega $10 acumulados en 3 hitos, Miguel. El primero, una vez que concluye la etapa de gestación de la madre, y se entrega $90 unificado, pero siempre que la madre registre por lo menos 3 chequeos prenatales en los centros de salud del Ecuador. Y lógicamente también le entregamos $120 en el primer año de vida del niño sano, ¿no? Durante el primer año de $120 y 120 el segundo. Pero siempre que en cada año demuestre al Estado ecuatoriano el chequeo al menos, por ejemplo, en el primer año de 6 chequeos en los centros de salud, las vacunas respectivas y la inscripción del niño en el registro civil dentro de los primeros 45 días. Como usted ve, estas condicionalidades nos permite también una acción conjunta, porque si es que el Estado pone todo el empeño del mundo, pero la madre o los padres de aquel niño, tanto en proceso de gestación cuanto en su vida, no da la atención necesaria, muy poco podemos lograr nosotros. Por eso es que hemos generado una acción conjunta, hemos generado una condicionalidad o un incentivo, llamémosle así más bien, Miguel, un incentivo para la madre gestante, para la madre del niño, para que juntos
hagamos un trabajo y lograr esa disminución de desnutrición crónica infantil, porque reitero, no solo pasa por el tema de consejería, de buena práctica alimenticia, de una buena alimentación, también pasa por temas eminentemente de salud, chequeos prenatales, control de peso, control de talla, hacer una valoración de las vacunas, etcétera, y de esta manera juntos contrastar este grave mal, porque mire, Miguel, hoy por hoy la desnutrición crónica infantil, como lo dijo el presidente cuando nombramos al 30 de noviembre el Día Nacional de la Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, es una enfermedad tan perversa que podría superar la perversidad al mismo cáncer. Hoy el cáncer en algunas esferas del mundo se terminan curando algunos de los casos. La desnutrición crónica infantil es literalmente irreversible y por eso nuestra preocupación en la niñez ecuatoriana como punto de partida de un futuro de un Ecuador en donde hoy por hoy tenían 29%. Ya veremos cómo se dan los resultados de todo este accionar que le acabo de mencionar y que ha sido positivo en el marco de la política social. Ministro Bernal, siendo importante y prioritario la atención en la política a la desnutrición crónica infantil, indudablemente una prioridad, ¿cómo va el resto de líneas de atención? Por ejemplo, al adulto mayor, ¿cómo se interactúa en esta atención? En términos generales, Miguel, le voy a responder particularizando lo del adulto mayor, a quienes atendemos a 119,000 adultos mayores, más una cantidad de 230,000 adicionales que forman parte de los servicios, pero y bonos y transferencias también, ¿no?, que nosotros entregamos como Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pero quiero contarle que, por ejemplo, Miguel, nosotros también nos preocupamos de los niños, niñas, adolescentes que están en condiciones de mendicidad. Pero todos estos indicadores, tanto la atención a adultos mayores, a niños, niñas en centros de desarrollo infantil, en programas CNH, a los adultos mayores, reitero, a personas con discapacidad, han tenido una mayor consistencia en nuestra administración. ¿Pero en qué está basado? En datos reales que hoy por hoy sostienen la economía y la sociedad del Ecuador. Usted conoce que no podemos ser solamente conceptuales. Nosotros recibimos un país en donde teníamos 32% de pobreza y 14.7% de pobreza extrema. Hoy, en este momento, la pobreza extrema se redujo al 9.7%, es decir, 4 puntos porcentuales. Además, 5 puntos porcentuales de disminución. Además, hemos logrado una reducción del 32% al 25%, lo cual ha generado, esto está motivado por la, puesta en marcha de la economía ecuatoriana, que tiene un reflejo en esta realidad y por lo tanto tenemos una mayor capacidad de atención a ese 25% y a ese 10% que está en pobreza y pobreza extrema. Otro dato, nosotros recibimos en mayo de 2021, por fuente del INEC, a 360,000 niños, niñas y adolescentes en situación de calle, de mendicidad, que es muy alto, Miguel. Esto significaba alrededor del 10.4% de los niños y niñas del Ecuador y adolescentes en condiciones de trabajo infantil, de mendicidad y situación de calle. Hoy el número se redujo en 120,000. Estamos en 240,000, un número grande todavía, por supuesto, pero hay una reducción. A diciembre del 2022 se cerró con 240,000 y una tasa del 7.2%, lo cual quiere decir de que las acciones han tomado cuerpo, que existen resultantes. Y de esta manera me permite, ahora sí, marcándome en su pregunta, de que al tener nosotros esa reducción en el grupo objetivo, quienes están en este momento dentro de nuestra protección puedan recibir con mayor consistencia aún la atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y en ese contexto el MIES atiende a 119,000 adultos mayores, realizamos 17 modalidades en los diferentes servicios y en el caso de adultos mayores damos atención residencial, atención de espacios activos. Por ejemplo, en este último debo mencionarle que hemos tenido reuniones con los propios gobiernos autónomos descentralizados, a quienes les hemos llevado para hacer un cambio conjunto en la modalidad de atención. Nosotros tenemos actividades con adultos mayores, pero sus familiares, que tienen que venir a pasar 8 horas con nosotros durante todo el día, pero llegan a las 10, 11 de la mañana.
Luego les retiran a las 2, 3 de la tarde y no cumplen la temporalidad. Ahí hemos entendido de que existe cierta subestimación de los recursos que se está imponiendo por el Estado y podemos dar mayor cobertura. Entonces estamos cambiando inclusive modalidades, pero no dejando de atender. Esta también fue una de las preocupaciones que tenía la Asamblea Nacional y que lo aclaramos en un informe. Estamos más bien ampliando el rango de acción y con los adultos mayores también hemos cumplido en doble vía. La primera, pusimos en vigencia, Miguel, la tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores en diciembre del año pasado, del 2021. Es decir, lleva un año de vigencia que ha permitido destrabar casi 2.000 causas en el sistema judicial con respecto a las demandas para pensiones alimenticias para con los adultos mayores a quienes les debemos y que los familiares debemos tener la corresponsabilidad para con nuestros adultos mayores. También pusimos en marcha el Sistema Nacional para la Articulación de Política Pública con todos los actores del país. Vea, son 2 hechos que además ni siquiera, yo lo puedo decir con mucha franqueza, podría convertirse en un mérito institucional, porque ese es un cumplimiento de ley, pero que no lo habían cumplido. La propia ley de adultos mayores obligaba al MIES en un tiempo de 6 meses que vencía en febrero del 2021 a tener la tabla de pensiones alimenticias. Yo llegué en septiembre del 2021 a ser ministro de Estado y a diciembre ya lo entregamos. Con un retraso, sí, no motivado por nosotros, pero cumpliendo la norma. Y hoy es una herramienta para que la sociedad ecuatoriana pueda inclusive aportar cuando identifiquemos un adulto mayor abandonado, no solamente derivar al MIES, que le atiende sí, sino también promover un proceso judicial que lo puede llevar las universidades, los GATS, el propio MIES, para que los familiares, en una cantidad de alrededor de 16 familiares, por esa corresponsabilidad determinada en la tabla de pensiones alimenticias, para que pueda contribuir y ser corresponsable con ese envejecimiento digno que necesitamos darle a nuestros adultos mayores como responsabilidad del Estado, pero también como responsabilidad de familia en el Ecuador. Ministro Bernal, ¿cuánto incidirán los resultados de los últimos censos nacionales que posiblemente va a cambiar los grupos sociales y su realidad de acuerdo con los testimonios que se haya entregado al INEC? Es probable, Miguel. Efectivamente, yo creo que los censos tanto de desnutrición crónica, tanto de población, de comunidades y pueblos, porque es un censo muy amplio que el INEC está llevando, puede obligarnos, sin duda, a un redireccionamiento de política pública. Esperemos los resultados, pero sí le doy una premisa previa. Yo presido el Gabinete de lo Social, dicho sea de paso, por confianza del presidente Lasso, y en ese gabinete en el que ha participado también el presidente, ha puesto de manifiesto que lo que es prioridad para el gobierno nacional es el enfoque social. Por lo tanto, de requerirse en ese marco del redireccionamiento, dependiendo de los resultados del censo que usted menciona, tiene que ser presupuestado. Nosotros en mayo de este año aspiramos sentarnos nuevamente en una evaluación de la ejecución presupuestaria, verificar las demandas y los requerimientos que se den en territorio, motivados no solamente por los datos del censo, sino también por ese trabajo en territorio directo con cada uno de nuestros zonales distritales, y una vez de aquello hacer una microplanificación para el último semestre del año 2023, de tal manera que la cobertura sea la adecuada y esté la más cercana al 100% de la cobertura de los sectores vulnerables, porque nuestra competencia está en aquellos y además aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. ¿Cómo se encuentran las provincias centrales? Usted nos citaba, efectivamente, Taisha ha sido una población emblemática por la situación incluso de falta de servicios básicos, pero en el centro del país, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, ¿cómo está esta atención en la desnutrición crónica infantil? Le debo mencionar que cuando se dio las movilizaciones en junio, parte de las reflexiones que yo hacía en los diferentes medios de comunicación es que en la agenda debe ponerse también esta lucha, este reto de ir a disminuir la desnutrición crónica infantil, porque debo decirle que la mayor prevalecencia están en 4 provincias del Ecuador, 3 de ellas en la Sierra Centro, Tungurahua, 42% de desnutrición crónica infantil, es decir, es 4 de cada 10 niños
más de 4 de cada 10 niños de 0 a 5 años sufren desnutrición crónica infantil. Chimborazo, el 6%, Cotopaxi, 37%, Santa Elena, una provincia costanera que también tiene mayor prevalencia con el 34%, en la media nacional 29%, pero nosotros hemos entendido que además no solamente se tiene que atacar en donde mayor prevalecencia existe. Miguel, tenemos que trabajar inclusive en ciudades que pueden existir menor prevalecencia, pero en cambio el tamaño de la ciudad como Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Ambato, también requieren una atención para lograr el objetivo de disminuir al menos en nuestro gobierno 6 puntos porcentuales de niños con desnutrición crónica infantil al concluir nuestro gobierno en el 2025. Y de esta forma lograr establecer una línea de política pública que no se quede en gobierno, sino que sea de política pública de Estado, porque quien tome las riendas del Ecuador debe seguir comprendiendo que aunque hayamos logrado la disminución que aspiramos tenerla, esto es un trabajo de largo aliento. Debemos ubicarnos en la media de la región, por lo menos la media de la región está en el 10, 11%, y nosotros tenemos 29%. Por lo tanto, este es un trabajo de Estado a largo plazo, pero las bases las estamos sosteniendo con fuerza, particularmente en la Sierra Centro, en donde, reitero, la mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil se presenta. Siendo importante el acometer a la desnutrición crónica infantil, por lo que usted señala, señor ministro Bernal. Por cierto, en las 10 demandas del año pasado de la dirigencia indígena no estuvo precisamente lo que es una prioridad, debe ser una atención, no estuvo. Estuvieron otras cosas antes que la desnutrición crónica infantil. Señor ministro, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de estos temas sociales tan fundamentales para atender a los grupos más vulnerables del Ecuador. El ministro Muchas gracias. Esteban Bernal, muy amable. Muy buen día. 7:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un análisis sobre la situación económica del país, la economía ecuatoriana luego de las últimas elecciones, cómo se le mira, hablar sobre tasas de interés y el tema de los créditos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Benefíciate del 8% de descuento por pronto pago del 1 al 15 de febrero. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican restricciones. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EP Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad. Municipio de Quito. Gana $5,000 y personaliza las vacaciones que siempre quisiste. Primero